En el día de hoy, lo que hablaremos es de la síntesis proteica o la traducción. Así que nuestra intención va a ser hablar sobre los mecanismos de traducción y algunos detalles que a ustedes les pueden interesar, como son los antibióticos y su acción durante la traducción. Lo que veremos entonces, lo que continuamos es con esa idea del flujo de información, partiendo desde el ADN hasta llegar a la proteína, y hoy lo que nos toca ver es cómo esa información contenida en un ARN mensajero termina dando lugar a una proteína. Y aunque ustedes seguramente van a profundizar mucho más en la estructura de las proteínas, no solamente comentarles lo que significa en realidad en lo que es la información. Ustedes parten de una secuencia de ADN, que luego será un ARN mensajero, que trae la información para una secuencia, ¿sí?, que es esa estructura primaria, una secuencia de aminoácidos, ¿no? Pero esa propia secuencia va a ella misma, tiene información como para, por ejemplo, plegarse en formas diferentes, como podría ser el alfa hélice, y que en una estructura terciaria daría lugar a una conformación de un monómero que está en vinculación con un átomo de hierro en este caso, y que en esa estructura cuaternaria, que sería esa conformación multimérica, ¿no?, de 4 monómeros de esta globina, daría lugar a la proteína que conocemos como la hemoglobina. Con esto lo que queremos mostrarles es cómo la información contenida en esa secuencia aminoácidica va a dar lugar a una estructura que en este caso es una hemoglobina, pero una misma secuencia de aminoácidos puede dar lugar a una estructura totalmente diferente, con características totalmente diferentes. Y en este mundo invadido por los héroes de Marvel, tenemos la seda de las arañas, que es una proteína que tiene una alta repetitividad de un grupo de aminoácidos, que da una estructura que son en beta, plegadas, son hojas plegadas, y esa estructura dispuesta en forma muy homogénea da lugar a esa seda que es capaz de soportar cargas idénticas a las que soportaría un hilo de acero. Entonces, ¿cómo logramos que esa secuencia de ADN dé lugar a un tipo de proteínas con tan diferentes características? Bueno, eso es lo que intentaremos ver hoy. En la síntesis de proteínas, nosotros lo que encontramos son, por ejemplo, 3 tipos de ARN que desempeñan un papel que es totalmente cooperativo. Por un lado, tenemos el ARN mensajero, que es aquel que contiene la información. Por otro lado, tenemos los ARN ribosómicos, que conforman al propio ribosoma y que están asociados a proteínas. Vamos a ver desde que hoy se sabe que estos ARN ribosómicos son extremadamente importantes para la función de ese ribosoma. ¿Mm? Y luego los ARN de transferencia, que son aquellos que portan los aminoácidos y son los que pueden leer el mensaje en ese ARN mensajero. Son realmente los traductores, ¿no? ¿Qué características tenemos entonces? La secuencia de aminoácidos en la cadena proteica va a estar determinada por esa secuencia de nucleótidos. Lo que estamos viendo aquí, la secuencia de nucleótidos que da lugar a esos codones que ya vimos, el código genético antes, este ribosoma va a ser capaz de leer esa información y traducirla a una secuencia, una cadena de aminoácidos. Y para esto necesitamos un código que es bilingüe. Pasar la información de la secuencia de bases a aminoácidos requiere, lo que vamos a ver ahora después, un código que es bilingüe.
aunque hoy parece trivial, el determinar cómo es la síntesis de esa proteína dio lugar a muchas hipótesis. ¿Mm? No solamente la idea de que pueda ir generándose de un sentido a otro, por ejemplo, recuerdan que las proteínas tienen un extremo amino y un extremo carboxilo. ¿Mm? Entonces, no solamente podemos pensar en la idea de que se genera en un sentido, ya sea de amino a carboxilo o de carboxilo a amino, pero también podría ser de que se generara en fragmentos que luego iban creciendo y dando lugar al final a la proteína entera. Eso se demostró de que había un sentido único a partir de un experimento que es muy inteligente y interesante, en el sentido científico, que fue por Dinsitz en 1961, y lo que hizo fue, teniendo un sistema que contenía todos los elementos necesarios para la traducción, o sea, para la síntesis proteica, promovía la traducción de un ARN mensajero y cada tanto tiempo iba introduciendo unos aminoácidos marcados radiactivamente. Así que luego lo que hacía, determinada la traducción, cortaba con una enzima esa cadena aminoácidica y veía si había incorporado y en qué momento y en qué lugar había incorporado esos aminoácidos radiactivos, ¿no? Lo que vio es que a medida de que iba creciendo la cadena, tenía un sentido único, que era amino a carboxilo, ¿no? Y como ven, acá eran los pulsos en los cuales se iba ingresando los aminoácidos radiactivos, y lo que veía que había una concordancia, ¿no? Veía que la radiactividad aparecía en los fragmentos más grandes cuanto más tiempo había dejado crecer esa cadena sin los aminoácidos radiactivos. Es lo que ustedes ven aquí. En este caso, este punto correspondería a esto, ¿no? Entonces, hoy sabemos que existen reglas de síntesis de estas moléculas informativas. Para el crecimiento de un polipéptido siempre va a ser desde el extremo amino hacia el carboxilo. De la misma manera que en los ácidos nucleicos tenemos que es de 5' a 3' el crecimiento. Y eso es una regla biológica que se cumple en todas las especies, en todos los organismos, ¿tá? Y es un agregado secuencial, ¿tá?, de las subunidades a esa cadena, y siempre en un mismo sentido. En el caso de la síntesis de proteínas, la maquinaria capaz de ir agregando esas subunidades es el ribosoma, ¿no? Y no fue hasta poco después del 2000 que se determinó cuál era su estructura terciaria y cuaternaria, ¿no? Y eso permitió entender realmente cómo era el funcionamiento, ¿no? Una de las cosas que se observaron es que los ARN ribosómicos son realmente la pieza fundamental de esta maquinaria. Quitando la mayoría de las proteínas, aún así el ribosoma tiene capacidad para ir generando esa cadena polipeptídica. Eso demostró la importancia de esos ARN ribosómicos, y como vamos a ver, hoy podemos decir de que en realidad los ribosomas son una ribosima, o sea, es un ARN con capacidad enzimática, unido a proteínas. Entonces hablamos, en general, cuando nos referimos a los ribosomas, siempre hablamos de la subunidad mayor y la subunidad menor.
la denominamos en procariotas 50S y 30S. ¿Ah? ¿Y a qué se refiere esto? Solamente para que ustedes tengan una idea, digo, por qué surge eso. Lo van a ver con mucho más detalle durante el módulo de bioquímica, pero se refiere siempre a unidades de sedimentación. ¿Mm? Lo que se hacía era en un gradiente, en una solución en donde se encontraban los ribosomas, esto se ultracentrifuga y podemos separar fracciones. Y cuando vamos a ver, la fracción más grande corresponde a el ribosoma conformado por dos subunidades, ¿tá? Una menor de 30S, otra mayor de 50S. Obviamente que no es lineal estas medidas porque no estamos hablando de medir ni secuencias, ni peso, ni nada, sino de cómo se distribuyen en este gradiente, ¿tá? Que es generado, por ejemplo, por sacarosa u otros elementos que nos permiten generar un gradiente y entonces poder separar mejor esas fracciones. ¿No? Cuando vamos a analizar cómo es la composición de estos ribosomas, bueno, existen diferencias entre procariotas y eucariotas, ¿no? En los procariotas, la subunidad mayor es de 50S y la menor es de 30S, mientras que en eucariotas la subunidad mayor va a ser la 60S y la menor de 40S. ¿No? Si vamos a ver a nivel de la composición en ARNs y proteínas, vemos que hay diferencias entre procariotas y eucariotas. En la subunidad mayor tenemos el ARN ribosomal 23S y el 5S, ¿no? Y un total de unas 31 proteínas. Mientras que en la subunidad menor tenemos el ARN ribosomal 16S y 21 proteínas. Como ven, en eucariotas esto ya es un poco diferente. Tenemos los AR ribosomales 28S, 5.8 y 5S, más un total de unas 50 proteínas, y en la subunidad menor ARN ribosomal de 18S y sus 33 proteínas. Entonces, tienen diferencias en cantidad y en tamaño. Y el otro gran elemento importante en este síntesis de proteínas es, por supuesto, el ARN de transferencia. Y algo hemos visto de él, ¿no? Y sabemos que es un ARN, ¿sí?, que adquiere una conformación especial, y ven aquí estos bucles formando brazos, y si ustedes se fijan con mayor detenimiento van a ver de que hay bases nucleotídicas modificadas, no son las canónicas que siempre mencionamos en el ARN, sino que hay algunas que están modificadas, y estos brazos son constantes en todos los ARN de transferencias, ¿tá? Y vamos a ver de que hay uno que es el brazo septor, ¿tá? El brazo septor es donde se va a cargar ese aminoácido. Siempre tiene esta misma secuencia: 2 citosinas y una adenina, ¿tá? Es una constante en todos los ARN de transferencia, ¿tá? Lo que sí vemos es que en las secuencias de bases nucleotídicas hay diferencias en los diferentes brazos, y eso es lo que le da la identidad, más allá de la presencia del anticodón, ¿no?, que es lo que identifica el aminoácido que va a estar cargando, ¿tá? Pero a su vez también hay alguna diferencia, y esta en particular, por ejemplo, ayuda a reconocer también, digo, si estamos frente al mismo, el codón. Y lo más importante, digo, ustedes saben de que cada ARN de transferencia lleva un aminoácido que se corresponde con su anticodón. Bien, entonces, ¿cómo es que logramos esa especificidad tan grande? Y esto habla de un sistema que es en realidad bilingüe, si se quiere. Para eso tenemos una enzima que es la que carga estos ARN de transferencia, ¿sí?
esta enzima se llama aminoácido ARN de transferencia sintetasa y son específicas. Esto quiere decir de que existe un aminoácido tRNA sintetasa por cada aminoácido. Y lo bello de esto es que esta enzima específica para un aminoácido puede reconocer todos los ARN de transferencia que tienen el anticodón correspondiente a ese aminoácido, ¿no? Y eso es algo bastante interesante. Entonces vamos a tener 20 aminoácidos tRNA sintetasas, ¿tá? Que van a cargar cada uno de los 20 aminoácidos a los ARN de transferencia. Y para esto necesita ATP y magnesio, ¿tá? Necesita energía para poder hacer esa carga. ¿Y cómo lo hace? Bueno, requiere dos pasos. Es acá en donde está ese tema de mantener la coherencia en todo este código. Y depende mucho de esta enzima. Primero, la enzima se une al aminoácido, ¿no? Donde va a consumir energía a partir de un ATP, que es lo que vemos aquí. Entonces forma ese complejo que es el aminoácido y la enzima. Y luego se une al ARN de transferencia y transfiere el aminoácido a ese ARN de transferencia. Existen dos clases de aminoácido ARN de sintetasas, ¿no? Que son los de clase 1 y clase 2. Lo que importa recordar es que el aminoácido se carga en ese brazoceptor, en la adenosina, en el carbono 3. ¿No? Aunque existen enzimas que lo colocan primero en el carbono 2. Pero luego existe un proceso que modifica eso y lo lleva al carbono 3. ¿No? Entonces, ese cargado, como vimos, es específico y entonces, si vamos a ver directamente en el proceso de traducción cómo es esta decodificación, entonces es donde decimos que están estos dos pasos. El primer paso, que implica el cargado de ese ARN de transferencia, ¿tá? Necesita primero de que la enzima específica reconozca el aminoácido, ¿sí? Y luego ese complejo reconozca, ¿tá? Al ARN de transferencia, vacío obviamente, y lo reconoce por su anticodón y por secuencias modificadas que tiene ese propio ARN de transferencia, ¿no? Y en ese paso agrega el aminoácido. Esto es muy específico, ¿no? Es muy específico, tiene muy poca posibilidad de error. Pero, digo, sabemos hoy de lo necesario que es esa especificidad porque logramos engañar a la aminoácido ARN de sintetasa, la podemos llegar a engañar y colocar otro aminoácido, ¿ah? Y lo que vemos es que una vez que está hecho este paso, ¿ah? Luego ya no hay un chequeo. Y entonces, si nosotros cambiamos este aminoácido, felinanalina, y estos ARN de transferencias cargados, mal cargados, le permitimos que formen parte de un proceso de traducción, van a introducir un aminoácido que no es el correcto. Entonces, es uno de los pasos fundamentales en este proceso de decodificación, ¿no? Y luego, lo que viene, obviamente, que ustedes ya conocen, es ese reconocimiento codón-anticodón, en donde, una vez que reconoce el codón correcto, este ARN de transferencia entra en el proceso y va a agregar esa felinalaninina, ¿no? Como les decía, es un proceso que tiene una gran precisión a nivel biológico, ¿no?
Y si vamos directamente a la síntesis de proteína, vamos a encontrar siempre lo mismo. Hay un momento de iniciación, otro de elongación y otro de terminación. Son muy parecidos, ¿no?, en procariotas y eucariotas, con algunas pequeñas diferencias. Una de ellas es que en la iniciación, en procariotas depende de algunas estructuras particulares. Por ejemplo, en este caso, en los procariotas necesita una secuencia, que es la de Shine-Dalgarno, que le indica dónde se va a encontrar el codón de inicio, el primer codón de ese ARN mensajero. Recuerden de que en procariotas los ARN son policistrónicos, o sea que hay información para varios genes. Entonces, en particular necesitas saber en dónde se encuentra el primer codón de este gen. Para eso tiene esta secuencia, y aquí es donde juega un papel muy importante ese ARN ribosomal 16S de la subunidad menor, que lo que hace es posicionar en el lugar correcto a ese ARN mensajero. En el caso de los eucariotas, depende de la presencia de la CAP en ese ARN mensajero y ese codón de inicio. Es siempre el mismo. Es un AUG que da lugar a una metionina. Para la iniciación de la traducción en procariotas vamos a necesitar varios elementos. Entonces, por otro lado, a su vez, reconocer ese sitio de inicio y tener una estructura, ese ARN, que permita reconocer en dónde está justamente ese lugar de inicio. Y es esa secuencia que les decía que es la Shine-Dalgarno. Ven que en Escherichia coli existe esta secuencia, puede variar, no necesariamente es exactamente igual siempre, y es lo que ustedes están observando acá, es lo que ustedes observan aquí. O sea, puede variar, y entonces lo que tenemos es que esa secuencia posiciona a partir de el ARN16S, posiciona en la subunidad menor el ARN mensajero y le indica en qué lugar se encuentra el primer codón. Como ven, es bastante elástico, puede variar bastante, varía la secuencia. Entonces, ¿qué necesitamos? En primer lugar, en el citoplasma celular, lo que van a encontrar es que las subunidades están separadas. Entonces, lo que existe, lo que se forma es un complejo en la iniciación, que es la subunidad menor, un factor de inicio de la traducción que denominamos 3, y el ARN mensajero. Esto conforma un complejo en donde ese ARN mensajero se posiciona y ven ustedes que se coloca de una manera particular, en un sitio de ese subunidad menor, bien particular, que luego vamos a ver cómo es. Ese primer aminoácido que se va a adicionar a esta cadena de polipeptídica naciente va a ser siempre una metionina. El tema es que en eucariotas es una R de transferencia con la metionina, o sea, de la metionina, pero en bacterias, en procariotas, ustedes van a ver que es una formilmetionina, o sea, es un aminoácido modificado, es un aminoácido particular. Con esto lo que digo es solamente necesario para el inicio. Luego esta bacteria, en todos los casos, lo que va a agregar es una metionina. Entonces lo que les comentaba, estos ribosomas tienen 3 sitios
en donde va a estar unido el ARN de transferencia. El que se encuentra hacia el extremo 3', o sea, ubicado cuando están formando este complejo de ARN mensajero con el ribosoma, el más extremo, hacia el 3', y sería el sitio aminoacil, que es por donde ingresa los ARN de transferencia una vez que se formó este complejo, como vamos a ver ahora. Luego está el sitio peptidil, ¿no?, en donde se va a dar el enlace peptidil, y luego el sitio de salida, el E. Entonces, en la iniciación lo que vamos a tener es entonces un ARN mensajero que junto con la subunidad menor y este factor de inicio de la traducción, el 3, conformando un complejo, ¿no?, y donde se va, en esta situación, se va a unir un ARN de transferencia para la metionina, en realidad es para la formilmetionina, que forma un complejo con los factores de iniciación 2 y 1, más, por supuesto, una molécula GTP que le va a dar la energía para conformar todo este complejo. Y en esta situación es que la subunidad mayor reconoce que está disponible para empezar la traducción. Aquí se liberan estos factores de iniciación y aquí tenemos el complejo ya disponible para comenzar la traducción. Y si ustedes se fijan, la formilmetionina se encuentra, el ARN de transferencia, se encuentra en el sitio P, ¿no?, que es lo que veníamos viendo desde hoy. En el caso de los eucariotas, es casi idéntico, ¿no? Lo que vamos a ver es que, a diferencia de lo que sucedía antes, que necesitabas una secuencia, que me encantaría que ustedes tuvieran claro de que esa secuencia de Jain-Langarno se encuentra en lo que denominamos siempre la región no traducible 5', o sea, el 5' UTR. En esa región necesitas esa secuencia para poder formar todo ese complejo con la subunidad menor. En este caso, partimos otra vez de una subunidad menor que requiere de un factor de iniciación, el 3 otra vez, pero para eucariotas, y por supuesto recluta otros factores más, en donde tenemos un factor 1 y 2, más otra vez GTP, y una R de transferencia metionina, que ven que no está modificado. Este complejo se une a un ARN mensajero al cual se encuentra unido el factor 4 de iniciación. Todo esto forma ese complejo de iniciación. Y como ven, el extremo modificado del ARN mensajero, la CAP, es extremadamente importante para que ese factor 4 lo pueda reconocer y unirse con la subunidad menor. Y en esta situación, lo que sucede es que una vez formado este complejo, entonces esta subunidad menor se logra posicionar el sitio P de esa subunidad menor en el primer codón, en el AUG, ¿no?, conformando con, en toda esta situación, lo que tenemos es que es reconocido ahora sí por la subunidad mayor junto con una serie de factores, como ven acá, el 6, el 5, más una molécula que provee la energía para toda esta reacción, y así, una vez que reconoce ese complejo, que tiene que estar posicionado ese ARN de transferencia en el lugar correcto para generar el ribosoma funcional.
Como ven, es muy parecido a lo que veníamos viendo antes en procariotas. Y otra vez, en la elongación, vamos a encontrar de que son parecidos. En la elongación comienza el agregado secuencial de los aminoácidos, y eso es a través de la actividad de la peptidiltransferasa. Y la actividad peptidiltransferasa, o sea, la de generar el enlace peptidil entre el aminoácido que llega con la cadena naciente, eso es a través del ARN ribosómico 23S. Y eso fue uno de los grandes logros ya les digo, poco después del 2000, donde se demostró de que la actividad de este ARN de transferencia de este ARN ribosómico era esencial para el funcionamiento del ribosoma. Se podían ir quitando varias de las proteínas que conforman el ribosoma y aún así tenía la capacidad de generar ese enlace. Entonces, lo que se vio es que aquello que se pensaba que debería ser una proteína la que generaba esa reacción, digo, no, era un ARN. Por eso decimos que es una ribosima. Y en la elongación lo que sucede es los ARN de transferencia junto, en este caso, con los factores de elongación TU y TS, ese complejo es reconocido por el ribosoma y comienza, y en eso les digo que miren los videos que están colgados en la plataforma EVA, comienza el ribosoma a probar. Prueba, y por complementariedad de base, si ustedes ya saben, por lateral balanceo, ¿no? Que puede tener estos anticodones, digo, prueba, hasta que encuentra el ARN de transferencia con su aminoácido adecuado para este codón, ¿no? Y así se liberan estos factores, ¿sí? Y lo que va a suceder es, en la elongación, este movimiento en el cual pasa del peptidil, este transfer va a moverse, y lo que vamos a tener aquí es, a su vez, el enlace del nuevo aminoácido con la cadena naciente. En este caso, recién comienza y es la metionina con una glicina. Este proceso se comienza a repetir, hay una translocación, y entonces se mueve. Justamente el movimiento es de un codón, dejando libre el sitio A, o sea, este transfer que estaba en la posición A pasa a la P, y el que estaba en la P pasa a la salida, al sitio E, por lo cual va a ser desmontado y liberado, ¿no? Todo esto es mediado por una serie de factores de elongación con el consumo de energía que esto implica, ¿no? Entonces, el enlace peptídico, lo que sabemos es que es la reacción central en esta síntesis proteica, y depende, lo que ya les comenté, de esa actividad peptidil transferasa del ARN ribosomal 23S. Es altamente conservado ese sitio catalítico. Ustedes lo ven en casi todas las especies exactamente iguales, muy conservado, ¿no? Y la translocación ocurre luego de que se da la formación de ese enlace peptídico, ¿no? Entonces lo que vemos, lo que les comentaba, o sea, hay un crecimiento desde el extremo amino hacia el carboxilo, y esa cadena creciente se va formando en esa forma de esos pasos que se van dando del movimiento de un sitio a otro, ¿no? La elongación en eucariotas es casi exactamente igual. Estamos hablando de que lo que cambian son los factores de elongación, van a ser parcialmente diferentes. Otra vez no tenemos ese complejo en donde está la metionina en el sitio P. Los ARN de transferencia no ingresan por sí solos, sino que necesitan de esos factores de elongación. Comienza otra vez un ensayo y error, donde se va a ir viendo qué transfer
puede, por complementariedad, ingresar al sitio A. Una vez que eso sucede, hay una hidrólisis, hay un cambio conformacional, y entonces se va a dar lugar la formación de ese enlace peptídico, otra vez a partir del ARN ribosomal, de la subunidad mayor, ¿no? Y una vez que se da ese enlace peptídico, va a haber esa translocación, entonces pasará ese transfer vacío al sitio E, que es el lugar de salida, se liberará y quedará en el sitio P ese transfer que estaba en el sitio A, obviamente, y se moverá un codón hacia adelante. Esto comienza y no va a parar hasta que lleguemos a un codón de terminación, y es lo que ustedes están viendo aquí. Una vez que llega a ese codón de terminación, lo que van a ver es que no hay transfer para esto. Lo que existen son un grupo de proteínas que reconocen esta secuencia, ¿no? Son los factores de liberación, RF1, RF2, RF3, muy parecido también en eucariotas, el proceso, en lo cual lo que van a hacer es unirse estos factores de liberación al sitio A, aminoácido, y lo que provocan es que se desensamble todo este complejo, ¿no? Y entonces se desensambla y quedan, por un lado, la cadena aminoácidica y las subunidades separadas, ¿no? Por supuesto que esta cadena aminoácidica va a sufrir toda una serie de cambios, eso es mediado por todos unos procesos de regulación post-traduccional, en el cual le van a dar la conformación que haga esta proteína activa. Ahora, en todo este proceso de traducción hay algunas diferencias entre procariotas y eucariotas. Esas diferencias recuerdan de que en procariotas no tenemos membrana nuclear, así que lo que hay es un acoplamiento entre la transcripción y la traducción, ¿no? Una vez que se inicia la transcripción, ya puede darse la traducción al mismo tiempo. Y eso se observa en fotografías electrónicas, se ve clarísimo. Ustedes no lo van a notar porque obviamente la definición no da, pero acá lo que hay es ADN, o sea, la secuencia de ADN, y lo que ustedes están viendo en negro son los ribosomas. Entonces, a medida de que se va dando la transcripción, los ribosomas se unen y van realizando la traducción. Y si ustedes ven, la dirección de la transcripción, ¿no?, es hacia este lado, y por lo tanto va aumentando el tamaño de ese ARN mensajero, y ustedes lo notan por la cantidad de ribosomas que tiene. Se dan cuenta por eso, porque ven mayor cantidad de ribosomas sobre este extremo con respecto a este. Pero los eucariotas tienen algunas características, y una es la de generar una estructura circular que le permite protegerse además de la degradación. Entonces, sucede esa traducción simultánea por múltiples ribosomas. Entonces lo que tenemos es, ven acá está el factor de iniciación 4, ¿no?, que reconoce la CAP, formando este complejo junto con una serie de proteínas PAP-P1 que reconocen la cola de poli A, y estas estructuras lo que ayudan es a disminuir también la degradación de este ARN de mensajero. Y por otro lado promueve esta síntesis por múltiples ribosomas, y ven que se forma como un círculo en donde están generando las cadenas aminoácidas constantemente. Por otro lado, algo interesante de reconocer en eucariotas es que las secuencias de los ARN mensajeros son diferentes si los productos, las proteínas, van a quedar dentro de la célula o si estas van a ser excretadas. Entonces lo que vemos es que
en el caso de que vayan a ser excretadas, tienen una secuencia aminoacídica que es reconocida por el poro, entonces la traducción se da dentro, asociada al poro, y esa futura proteína va a ser excretada. Estos procesos, como siempre, pueden ser regulados. ¿No? ¿Y cuál es la ventaja de tener un ARN mensajero al cual yo pueda controlar su traducción? Es que la célula, teniendo un ARN mensajero disponible, puede responder rápidamente. Y eso sucede muchas veces. ¿No? La mayoría de los procesos de regulación son en la iniciación. ¿No? Y vemos mecanismos en los cuales hay unión de proteínas a, por ejemplo, el lugar en donde se va a unir la subunidad menor. ¿No? Entonces, bloqueando eso, lo que logro es que la subunidad menor nunca reconozca este sitio. Y hay otros en los cuales lo que hacen es generar, recuerdan, disculpen, acá debería decir bucles, no horquilla. ¿Tá? Ahora después lo cambiamos. Entonces forman bucles y eso bloquea la región, y una subunidad menor no puede reconocer esta estructura porque está bloqueado por ese bucle. Entonces son formas de hacerlo. ¿Recuerdan para qué sirve con ubicar las regiones palindrómicas? Obviamente que aquí lo que hay es un palíndromo. Y entonces, ¿por qué la regulación global es la traducción? Bueno, frente al estrés celular, durante el ciclo celular, ¿no? Que pueden controlar un bulk de ARN mensajeros para que comiencen a traducir o no. ¿Sí? Y por último, veamos algo de cómo funcionan los antibióticos en la síntesis proteica. La mayoría de estos antibióticos son bacteriostáticos, ¿no? Y entonces lo que importa es que hay una selectividad debida a la diferencia que hay entre los ribosomas de procariotas y eucariotas. Muchos de ellos actúan a nivel de la síntesis proteica, ¿no? Entonces, los mecanismos de acción en general van a ver que interfieren con la síntesis de la pared bacteriana, o también en la síntesis de los ácidos nucleicos, ¿no? Hay algunas que detienen la acción de la girasa o la topoisomerasa, como son las quinolonas, ¿tá? O de otras enzimas, o generan radicales libres que destruyen la actividad. Y lo que nos interesa a nosotras son las que interfieren en la síntesis proteica. ¿Tá? Y ustedes conocen varios de ellos. Los deben haber usado más de una vez. Tetraciclina, streptomicina, eritromicina, son de esos antibióticos de uso bien conocido. Y estos actúan durante la síntesis proteica. Acá les dejo una tabla de los que se conocen y los lugares en donde actúan, ¿no? Es interesante que los tengan en cuenta. Van a ver de que algunos de ellos tienen como target no solamente las células procariotas, sino también las eucariotas, ¿no? Y eso tiene su problema, ¿no es verdad? Eso es algo que hay que considerar. Ven que en este caso la toxina de la difteria, el blanco es las células eucariotas. Y bien, hay algunos que actúan en la iniciación de la traducción. Y en esos tenemos la streptomicina, kanamicina, gentamicina. Lo que hacen es unirse al ARN ribosómico 16S y bloquear la conformación de ese complejo que veíamos de subunidad menor con el ARN mensajero, ¿tá? Lo permiten que se forme, ¿no? Se dan cuenta de que lo específico de esto es que reconoce a ese ARN ribosomal
típico de los procariotas, ¿no? Pero después tenemos aquellos que son inhibidores de la elongación, y ahí tienen varios de lo que ven. Tetraciclina, cloramfenicol, macrólidos, el ácido fusídico, ¿no? Y entonces, cada uno actuando a un nivel diferente, ¿no? Y ven que las tetraciclinas conforman una unión con la subunidad 30S, inhibe la unión de los ARN de transferencia, ¿no? El cloramfenicol se une a la subunidad mayor, la 50S, y entonces inhibe la actividad peptidiltransferasa. O sea, si se dan cuenta, lo que está haciendo es bloquear la acción del ARN ribosomal 23S. En el caso de los macrólidos, como eritromicina, inhiben la translocación y el, el ácido fusídico, que no permite la disociación en esta etapa del ARN de transferencia. Bien, con esto les da una idea y le permite ver en este momento llegamos a lo que es una de las últimas etapas en ese flujo de información. Ahora ya llegamos a la proteína, ¿no? Todos los cambios que se dan luego en esa cadena aminoácidica son un tema que pertenece más bien a bioquímica. Por tanto, muchas gracias y los dejo con una de las imágenes de una R ribosomal como hoy lo conocemos.